Muy buenas tardes, bienvenidos, queridos amigos, a la sesión pública solemne en la cual la Academia Mexicana de la Lengua rinde un homenaje a uno de sus miembros honorarios, don Octavio Paz, ahora que ha cumplido 100 años de vida. No voy a dar inicio a esta sesión sin antes mencionar y agradecer la presencia de Marilló. Muchísimas gracias, Marilló, por estar aquí. Permítanme igualmente mencionar a don Ricardo Cayuela, que asiste con la representación del señor Presidente de la República, de don Marco Antonio Gil, agregado cultural de Venezuela, y me dicen que vendrá, pero no lo veo, don Sergio Ramírez Cárdenas, su director general del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero de todas maneras, aunque él no está aquí una persona que siempre apoya a la Academia en estas actividades, que es doña Estacia de la Garza. Muchas gracias. Damos inicio a la sesión. El protocolo de la Academia establece que hablamos los académicos en el orden en que hemos ingresado en ella. Por lo tanto, seré yo el primero que hable. Intentaré describir un itinerario. Reduciré el intento a la mostración de dos, acaso de tres aspectos esenciales en la carrera que como poeta y teórico de la literatura y la política emprendió Octavio Paz. Apenas si vincularé estos aspectos con su vida, ya que lo que en verdad me interesa es entender el despliegue de su pensamiento. Así, creo percibir en el desarrollo intelectual de Paz, por igual en su poesía que en su actividad en el terreno de la teoría literaria y de la crítica política, espacios en los que ahora deseo situarlo, dos etapas fundamentales. Parto de una consideración preliminar. La mayor parte de los poetas inicia su escritura con tímidos balbuceos. Pocos abren su carrera con audaces intentos de innovación para sentar así un nuevo estilo. Algunos se adhieren a las vanguardias que privan en el momento, modernismo, futurismo, creacionismo, qué sé yo. Otros, por el contrario, adoptan la línea poética predominante y se afanan por dominarla. Se inscriben, pues, en la tradición y buscan el dominio de las formas clásicas. Los primeros poemas de Octavio Paz, al menos los que recogen Libertad bajo palabra, publicado en 1960, que fueron escritos entre los 21 y los 21 años de su edad, acusan un obvio afán formal. Algún madrigal musicalmente eufónico en versos octosílabos, 5 sonetos en versos endecasílabos, en suma, ejercicios técnicos, adiestramientos de la pluma. Un oxímoron sobresale. Paz se percata y lo destaca. Ese verso titulará el conjunto inicial de sus poemas, Bajo tu clara sombra. Ese heptasílabo identificará después toda la primera parte de su poesía. Pero desde raíz del hombre surge un poeta con el pleno dominio de su voz, con un acento propio, no inscrito empero en ninguna vanguardia. No hallamos allí ni un solo eco de propuesta innovadora. Raíz del hombre es un poema de corte clásico por la medida de sus versos y de sus estrofas. Tampoco hay en él las estructuras fónicas tradicionales, ni una sola rima por un lado, por otro, ni una sola audacia experimental. Poema de mármol, podríamos decir, en el que arde, sin embargo, la pasión amorosa. El poema fue escrito cuando Paz tenía 21 años de edad.
Intentaré ahora un paralelo entre el desarrollo de dos grandes poetas, Jorge Luis Borges y Octavio Paz. Es posible que arroje cierta luz sobre lo que deseo plantear. Borges da inicio a su carrera poética al asumirse como un claro poeta de vanguardia. Sus tres primeros libros, Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín, que se publican respectivamente en 1923, 1925 y 1929, son a un tiempo la búsqueda de una ficticia identidad criolla hundida en el barro del Río de la Plata y el anhelo de escribir en una lengua distinta, argentina. Años más tarde, Borges dirá que por esa época, ven ustedes lo que dice, quiso ser argentino y adquirió 1 o 2 diccionarios de argentinismos. O sea, era un argentino que quería ser argentino, no le brotaba de manera natural. Entonces, por eso compró 2 diccionarios de argentinismos que le suministraron palabras que en el año de 1969, 40 años después, apenas si puede descifrar. O sea, era un argentino de pegote, ¿no? Escribe también. Bueno, en esos libros, en esos 3 libros, Borges no encuentra aún su voz, la que podríamos llamar definitiva, y escribe: en aquel tiempo buscaba los arrabales, los atardeceres y la desdicha. Ahora las mañanas, el centro y la serenidad. Su voz se halla a partir de El Hacedor, cuando ha cumplido ya 60 años de edad. Borges abandona en ese libro maduro las audacias poéticas de su juventud y escribe bellísimos sonetos en versos endecasílabos y odas no menos bellas en versos acompasados. Borges inicia su carrera poética, pues, como un poeta de vanguardia, como un poeta innovador, y la culmina como un poeta clásico. Paz se desarrolla en sentido inverso. Se inicia como un poeta clásico y luego se asume como un decidido experimentador. Lo que me asombra es que la actitud experimental, la transgresión poética, la audacia y la búsqueda de nuevas formas de escritura aparezcan en la poesía de Octavio Paz solo en el decenio que se inicia en 1961. Algo tendrá que ver alguien ahí. ¿Acaso con un intervalo, el de Águila o Sol, texto en prosa poética lleno de imprecaciones? Trataré de explicarme. La poesía de Paz tiene un desarrollo ascendente que culmina, a mi juicio, en La Estación Violenta, un conjunto de poemas de largo aliento, entre los que destaco Himno entre ruinas, Mutra, El cántaro roto y, por sobre todos, Piedra de Sol. El libro fue publicado en 1958, como ustedes lo saben, pero se escribió a través de todo un decenio, desde 1948. La Estación Violenta es un libro denso y decisivo, a la misma altura, y voy a destacar solamente libros escritos y publicados en lengua española en el siglo XX, a la altura, o por una altura superior quizás en algunos casos, de Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío, de Lascas de Salvador Díaz Mirón, de Zozobra de López Velarde, de Residencia en la Tierra de Pablo Neruda, de Los Heraldos Negros de César Vallejo, de Altazor de Vicente Huidobro, de Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, de Nostalgia de la Muerte de Villaurrutia, de Muerte sin fin de Gorostiza, de Cántico de Guillén, del oscuro esplendor de Liceo Diego o de La Insurrección Solitaria de Carlos Martínez Rivas. Octavio Paz había publicado antes 2 libros en los que desbrozaba otros terrenos por completo distintos. En 1950, El laberinto de la soledad, y en 1956, El arco y la lira. En uno, examinaba la identidad ficticia de México y el mexicano, yo la llamo así. En otro, su particular teoría de la literatura. Advierto que Paz, en El laberinto de la soledad, se inscribió en la corriente filosófica predominante, la que indagaba entonces por el ser del mexicano. Su análisis fue deslumbrante.
y el libro indicó el punto más alto de esa búsqueda, acaso inútil. Al propio tiempo, marcó su declive. Destaco una contradicción implícita en las tesis de Paz. Por un lado, afirma, cito, que la revolución es una súbita inmersión de México en su propio ser y que en ese acto México comulgó con su propio ser. Paz exalta pues esa inmersión, ese ensimismamiento. Ensimismarse significa aislarse, levantar la cortina de nopal. Sin embargo, por otro lado, Paz finaliza el laberinto con una expresión llena de futuro que contradice la tesis anterior. Y la recuerdan ustedes, somos por primera vez en nuestra historia contemporáneos de todos los hombres. No me interesa discutir la validez de ninguna de las dos tesis. Lo que deseo mostrar es la contradicción que late en ellas. Inmersión en nuestro propio ser, o sea, búsqueda del ensimismamiento, o por el contrario, apertura. Ser contemporáneos de todos los hombres, ¿qué significa? Ser contemporáneos indica una condición obtenida ya. Por el contrario, hacerse contemporáneo exige un trabajo constante. ¿Somos ya los contemporáneos de todos los hombres? ¿Es cierto? ¿Acaso no debemos luchar para lograrlo? Ser absolutamente modernos, exigía Rimbaud, significa pues transformarnos, abrirnos hacia el exterior, abatir la cortina de nopal, exigir la identidad propia, sumergirse en el propio ser, conduce, se quiera o no, a la inmovilidad. Así es desde Parménides y desde Aristóteles, pues lo saben ustedes bien, la identidad es uno de los principios supremos de la lógica formal, junto a los principios de no contradicción y de tercero excluido. Paz dice que la revolución inventó un México fiel a sí mismo, frase en la que resuena un eco no tan lejano de López Velarde. Recuerden que López Velarde dice: patria, te doy de tu dicha la clave, sé siempre fiel, fiel a tu espejo diario, 50 veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario y es más feliz que tú, patria suave. Repetirse pues como el Ave María se repite 50 veces en el hilo del rosario. Fidelidad a sí mismo, fidelidad al espejo diario. Yo lo interpreto: inmovilidad, repetición, estancamiento. Empero, por otro lado, Paz dice que somos contemporáneos de todos los hombres, o sea, hombres abiertos al futuro. ¿Cuál de las dos tesis, las dos conductas, las dos actitudes habrá de prevalecer? Paz oscila en aquella época, pues, todavía entre la inmovilidad y el cambio. En El arco y la lira, la tesis es prístina. Allí hace un examen de las condiciones de la crítica poética. No hay en ese libro propuesta alguna que indique lo que unos años después será con su consigna creativa, la tradición de la ruptura, la búsqueda de nuevas y cada día más audaces formas de expresión. Pero Paz desarrolla, hacia el final de El arco y la lira, una paradoja. Volver al pasado, dice, es sembrar la utopía. Lo que nos funda no es lo que fue, sino lo que será. Se trata pues de un sueño, restaurar el futuro. En estas expresiones empieza a desarrollarse un Paz hasta entonces inédito, un escritor que asimilará hasta hacerlas totalmente suyas, con un poder verbal sin paralelo. Podría decirse que de un modo cercano a la fusión química, la lectura de grandes pensadores. Paz hallará en el oxímoron y la paradoja, en el súbito choque de elementos contrarios, un estilo audaz, incandescente, propio. Su escritura, tanto en verso como en prosa, adquirirá a partir de ese momento un acento nuevo y su inquietud ya nunca encontrará el sosiego. Viajes constantes por el mundo, por el Oriente y en especial por la India. Viajes por otras lenguas, el inglés y el francés por sobre todos. Traducciones desde idiomas insólitos, por ejemplo del japonés con la ayuda de Eikichi Hayashida,
de Sendas de Oku de Matsuo Basho, del sueco con el auxilio de Pierre Szekely de 4 poetas, una antología de Fernando Pessoa, por ese tiempo escasamente conocido en México, hablo de 1962. Radica por largos años en la India, donde sufre una transformación. Advierte entonces la profunda significación del silencio, las voces que tiene la blancura, lo que indica el vacío. Fruto de aquel deseo de no desear, Paz entrega un libro de poemas deslumbrante, Ladera Este, paradojas, viñetas, una sensibilidad a flor de piel. Luego, la ruptura definitiva, la renuncia a la embajada en la India y su peregrinaje por varios países, su regreso a México. Un poco antes, animado por Arnaldo Orfila Reynal, Octavio Paz desarrolló la idea de una antología de la poesía mexicana reciente. El resultado quedó plasmado en Poesía en Movimiento, uno de los primeros libros de la editorial Siglo XXI. El carácter de esa antología marca un hito, una diferencia profunda frente a cualquier otra antología poética, al menos en las lenguas española, francesa o inglesa, que se hubiera hecho hasta entonces. En ella, Paz levantó otra paradoja, ya lo dije, la tradición de la ruptura. Pese a que Poesía en Movimiento se ostente como labor de 4 poetas, ya lo saben ustedes, Alicho Macero, José Emilio Pacheco, Homero Ardigis y el propio Paz, lo cierto es que la idea central que la preside, el tono de radical novedad que le informa, es obra de Paz y solo de Paz. Así se demuestra de modo pleno en las cartas cruzadas entre Arnaldo Orfila y Octavio Paz, publicadas según el archivo de Siglo XXI, el año de 2005. Poesía en Movimiento se inicia en sentido inverso al de cualquier antología tradicional. Empieza por los poetas jóvenes y finaliza por los antiguos. O sea, empieza por Homero Ardigis y José Emilio Pacheco y termina por Alfonso Reyes, López Velarde y Tablada. La antología pone el acento en la audacia y el experimento, la novedad, la transgresión, la ruptura. En ese aspecto, durante el trabajo hubo duros y constantes choques entre Paz por un lado y Chumacero y Pacheco por otro. De Paz mismo no se incluyeron los poemas en que culmina su labor poética, ni El Cántaro Roto, ni Mutra, ni Piedra de Sol. De La Estación Violenta, solo Himno entre Ruinas. La antología incluye los poemas que indican cambio y experimento. Brindaban, que se integrará después a Ladera Este, pongo por caso. De todos esos episodios da razón el libro que mencioné, Cartas Cruzadas. Poesía en Movimiento, que se ofreció como la ruptura de la tradición y que subrayó la tradición de la ruptura, se ha vuelto con el tiempo. Vean ustedes, han transcurrido ya casi 50 años desde su primera edición, en un libro canónico. Y canónico por paradoja, porque pretendía ser lo contrario, luchar contra el canon. Lo propio podría decirse de sus tesis políticas, porque hay otro Paz distinto al del Laberinto de la Soledad en Postdata, Corriente Alterna o El Logro Filantrópico, por poner algunos casos. Octavio Paz trabó contacto con escritores contemporáneos, pues, que le abrieron nuevas sendas teóricos. Mencionaré solamente algunos. De André Breton le mostró el surrealismo. Víctor Serge le sembró la duda sobre la política soviética. Haroldo de Campos, el impulsor de la poesía concreta en Brasil, le señaló un horizonte distinto. No puedo dejar de mencionar la fundación de la revista Plural, cuyo nombre lo dice todo. Deseo de romper estructuras homogéneas y caducas, anhelo de abrir cauces a las nuevas expresiones, búsqueda de múltiples derroteros, apertura a la modernidad, ansia de ser plural, o sea, abandono del carácter unidimensional. Me enorgullece, lo digo sin rubor, haber dirigido durante casi 2 decenios esa revista fundada por Paz. La búsqueda experimental de Paz queda finalmente cuajada en 2 libros de poesía, Blanco y Renga. En 2 lenguas se produce, creo, desde finales del siglo XIX, el cambio y la ruptura, en el francés y el inglés. Primero Walt Whitman,
después R. Pound y T.S. Eliot. En Francia harán lo propio Lautréamont, Rimbaud, Apollinaire y, desde luego, Mallarmé desde Un golpe de dados. Él había dado el inicio a las audacias experimentales. A partir de ese instante, la poesía de Occidente acentuará el carácter aleatorio de la escritura y la lectura. Blanco se abre por consecuencia con una cita de Mallarmé, como debía ser. Surrealistas y dadaístas hicieron del sueño y del automatismo verbal un método de escritura. En Blanco, Paz se asume como poeta experimental. Este poema puede ser leído de varias maneras, como lo saben. Así también se puede leer Rayuela. Es posible, lo lanzo como una hipótesis, que en Paz y en Cortázar se halla un eco del principio de incertidumbre postulado en la mecánica cuántica por Werner Heisenberg. Yo creo que no es casual que una antología de carácter científico de Heisenberg, que publicó Gallimard en 1966, fuera traducida por Uñé Carvelis, la mujer, no lo recordaba Marillo por lo que veo, la mujer de Cortázar. Renga me parece demasiada casualidad. Yo creo que lo leyeron junto con Uñé. Renga recoge la tradición japonesa de unir el último verso escrito o dicho por un poeta con el primero que escribe el siguiente. 4 poetas se unen: Jacques Roubaud, francés; Eduardo Sanguinetti, italiano; Charles Tomlinson, inglés; y Octavio Paz, mexicano. El fruto es insólito en la tradición de la poesía occidental y muestra otra vez el carácter innovador de Octavio Paz. ¿Qué poemas, qué libros de poesía escribió después de estas audacias Octavio? ¿Siguió por la senda experimental? ¿Volvió a una poesía serena que acaso podría ser llamada clásica? Solo atino a señalar que en Nocturno de San Ildefonso, Paz regresa a una escritura tradicional y al poema de largo aliento. Así se cierra el ciclo de su poesía. En lo personal, y con esto termino, tuve con Paz encuentros y desencuentros. Al asumir la dirección de Plural, se abrió un abismo entre nosotros. Años después, empero, nos acercamos en los términos más cordiales. En carta que me envió el 23 de enero de 1993 me dijo: en el pasado nos separaron opuestas actitudes, ideas y creencias políticas. Esos desacuerdos, a veces violentos, nunca nublaron enteramente mi juicio. Le debo, me dice, le debo el raro placer de estimar intelectualmente a un adversario. Le respondí con gratitud. Me enriqueció, le dije, con palabras generosas. 5 años después acudí, lleno de dolor, a escuchar las palabras serenas con las que se despidió del mundo. Muchas gracias. Hará uso de la palabra ahora don Adolfo Castañón. Este acto, organizado por la Academia Mexicana de la Lengua en el centenario del natalicio de Octavio Paz, no puede dejar de recordar que el poeta fue electo académico para el 10 de septiembre de 1981 para ocupar la silla número 31, vacante por el fallecimiento de Carlos Pellicer y a propuesta de Francisco Monterle, Salvador Elizondo y Rubén Bonifaz Nuño. Paz no pudo firmar en ese momento la carta de aceptación porque, como se desprende de una carta dirigida a José Luis Martínez, cuyo epistolario citaré más adelante, en ese momento tenía una afección que le impedía moverse, un herpes en los nervios. Paz sería designado académico honorario años más tarde en la sesión del 26 de septiembre de 1997.
Las relaciones de Octavio Paz con la academia fueron desde luego precedidas por las relaciones, los lazos de amistad y estima que tuvo con muchos académicos mexicanos, empezando con su antecesor en la silla, como Carlos Pellicer, y con otros como José Luis Martínez, Alicho Macero y Ramón Xirau, quien le dedicó a Paz, y me voy a permitir leerlos, 2 de 3 poemas. Me voy a permitir leer el poema en el que Ramón Xirau, que ahora cumple 90 años, y lo saludo desde aquí, saluda a Octavio Paz en sus 70. Es un poema muy hermoso que se titula Cántico. Dice así: miro por la ventana, es todo azul. Veo pisadas del sol en el jardín, envueltas por la sombra y el prodigio de inmensos árboles verdes y flores de piel lisa anaranjada. Desconozco ese pájaro que canta. Miro por la ventana en la calle. Caminan amarillas, lentas, las pisadas del sol. El cielo es azul, muy puro, muy azul. A las 6 todo está medio dormido aún, oigo tan solo el canto. Campanadas, desconozco ese pájaro que canta. El otro poema, Casa, dedicado a Octavio Paz en agosto del 94, dice: tu casa, mía, la hora en los jardines, tuya la corteza de tu nombre, en los jardines, mío el mar, tu hora en los jardines de la vida, en los jardines. Octavio Paz no solo fue amigo de los académicos mexicanos, sino también de muchos amigos españoles que también son académicos o lo fueron, como Camilo José Cela, Carlos Bausoño, Luis Rosales, Pérez Gimferrer y Francisco Rico. Y me parece una coincidencia muy feliz que estemos celebrando este acto en un museo que lleva el nombre de un entrañable amigo suyo, cuyo destino en cierto modo compartió, que es Rufino Tamayo. Me gustaría saludar a la vivacidad, para usar una palabra de Octavio Paz, de Rufino Tamayo, quien también fue muy amigo de Ramón Xirau y, por supuesto, de Octavio Paz. Y también me gustaría, y me voy a detener en esto, saludar la feliz coincidencia que el centenario de Octavio Paz coincida con la publicación de un epistolario cruzado con su amigo José Luis Martínez, recientemente editado por el Fondo de Cultura Económica. Este libro de cartas intercambiadas entre Paz, Octavio Paz, académico honorario de esta corporación, y José Luis Martínez, tendrá que añadirse algún día a los numerosos epistolarios de cada uno de los corresponsales. Por lo pronto, este es el primer epistolario que se publica de Martínez, pero hay muchos más. Pero por lo que hace a Paz, ya se han publicado algunos, como los cruzados con Alfonso Reyes, el mencionado ya por Jaime Labastida, con Arnaldo Orfila, con Tomás Segovia, los intercambiados con Jean Clarence Lambert y con Pérez Gimferrer, todos ellos que se han publicado gracias también a la anuencia, benevolencia e intención de María José Paz aquí presente, para solo hablar de aquellos que ya se han publicado en forma de libro, aunque también se han dado a conocer en distintos medios cartas de Octavio Paz con interlocutores como Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Tomlinson, José Bianco, Elizondo, Efraín Huerta, Alicho Macero, Jorge González Durán, José Emilio Pacheco, José Lezama Lima, entre muchísimos otros, porque una de las dimensiones a descubrir de Octavio Paz es precisamente la del escritor de cartas. La publicación de un epistolario es para mí y para otros siempre un acontecimiento. La carta tiene
en el universo de las letras un estatuto epistemológico y estético singular, a caballo entre el documento y el monumento. Cioran pensaba incluso que la carta es un género superior al poema, el ensayo y el cuento, en la medida en que cabe incluirlos y además forma parte de esa otra expresión a la vez documental y monumental que es el diario. La publicación entonces de un epistolario nuevo mueve el pensamiento tanto como la emoción pública, doméstica y privada. Y este es el caso en relación con el epistolario de Martínez, que les recomiendo. Paz vivamente. Al calor de la amistad. Se titulan estas 76 cartas que van de 1950 a 1984 y que traen además 3 apéndices. El título, como advierte Rodrigo Martínez Barax, su filial editor, se deriva de una frase dicha por el poeta al crítico. Cito: proviene de una historia que me contó mi padre. Dice Rodrigo, en uno de sus últimos días, cuando Octavio se encontraba ya muy enfermo, mi padre le puso la mano en el hombro. Entonces Octavio le puso la mano sobre la suya y le dijo: tu mano tiene el calor de la amistad sincera. En efecto, la amistad puede ser cálida, abrigadora como una buena capa que nos protege de la intemperie, pero por lo que se ve en este valioso epistolario, es también necesariamente práctica, diligente, cuidadosa, eficaz, sincera, militante, trabajadora. Es capaz de hacerse cargo, por ejemplo, del menaje de la mudanza del amigo diplomático, al tiempo que no le escatiman las verdades y las críticas, aunque tampoco se ahorra molestias para reservar un hotel o cumplir un encargo del amigo para otro amigo, como fue el caso de ciertos objetos exóticos que compró Henri Michaud durante su viaje a la India, amigo de Paz, y de los cuales se responsabilizó su amigo, el impecable y santo, habría que canonizarlo según yo, José Luis Martínez, quien se hizo sorprendentemente amigo de Michaud. Nada más extraño que esas dos figuras haciéndose amigas. La amistad entonces produce así archipiélagos de amigos movidos por la simpatía recíproca, creando una constelación, una familia de individuos elegidos y efectivos, movidos por una causa eficiente, quizá la justicia, la verdad, la belleza, las letras, la contemplación, la poesía, que los atraviesa y los pone en contacto, a su vez, aunque ellos no lo sepan, con otras constelaciones, con otros archipiélagos, con otras linajes o familias espirituales. Y ese es quizá el nervio mismo de una academia, de esta reunión. La correspondencia cruzada entre Paz y Martínez remite también al contraste y comparación entre dos itinerarios intelectuales y literarios muy distintos, pero en cierto modo complementarios. Por una parte, el de un poeta y ensayista creador como Octavio Paz, una suerte de guerrero nómada de las letras, como le diría a Segovia en una de sus cartas, y el de un lector eficiente, amigo, crítico y editor, curador y urbanista de la ciudad literaria, como diría Said de Martínez. En ambos, discípulos y lectores de Alfonso Reyes y del grupo de escritores congregados en torno a la revista Contemporáneos, encabezados por Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer. Ambos desvelados desde muy temprano por un sentido de conservación del pasado y el presente de la literatura escrita en español desde México. Y aquí es muy interesante ver la forma en que José Luis le apunta a Octavio Paz ciertas observaciones en relación con el libro de Sor Juana, que solo le podía haber hecho un lector muy especializado, como sería José Luis Martínez o eventualmente Antonio Latorre, pero estas se las hizo José Luis. La relación se puede remontar entre Martínez y Paz a muchos años antes, quizás al menos al de 38, fecha en que a que se remonta la escritura del poema Delicia, que Octavio Paz dedicaría a su amigo, editor y lector Martínez, mucho más tarde, en 79, porque sabía que ese poema le gustaba y que él gozaba de su preferencia
crítica y estética. La edición del epistolario que aquí se comenta incluye la carta en que Paz le envía a Martínez y en que le anuncia que le va a dedicar esta citada delicia. La edición limpiamente preparada por Rodrigo Martínez incluye las 3 versiones del poema, lo cual permite apreciar mejor no solo el juego de cartas cruzadas, sino en cierto modo las edades estéticas, los criterios, las poéticas que traía Paz, que están en movimiento en distintas fases, en distintos momentos. Este es el poema que le gustaba a José Luis Martínez, Delicia, escrito por Octavio Paz en 1938. Ya revisado. Como surge del mar entre las olas, una que se sostiene, estatua repentina, sobre las verdes líquidas espaldas de las otras, la sobrepasa, vértigo solitario, y a sí misma, a su caída y a su espuma, se sobrevive, esbelta, y hace quietud su movimiento, reposo su oleaje, brotas entre los ávidos minutos, imprevista criatura. Entre conversaciones y silencios, lenguas de trapo y de ceniza, entre las reverencias, dilaciones, las infinitas jerarquías, los escaños del tedio, los bancos del tormento, naces, delicia, alta quietud. ¿Cómo tocarte? Impalpable escultura, inmóvil en el movimiento, en la fijeza suelta, si música no suenas, si palabra no dices, ¿qué te sostiene, líquida, entrevisto secreto? El mundo desasido se contempla ya fuera de sí mismo en su vacío. Hasta ahí el poema. Escribí este poema, continúa Paz, en una oficina. Las infinitas jerarquías, los troncos del tormento, etcétera, probablemente en la Comisión Nacional Bancaria, tema para un futuro historiador de nuestra literatura. Burocracia y poesía. Saludos a Lidia. En la reciente biografía apócrifa, publicada también por el Fondo, armada por Julio Ubars, con las palabras del propio Paz, a propósito de ese episodio en la Comisión Nacional Bancaria, quemando billetes gastados y viejos, dice Paz: nos pagaban por contar billetes inservibles que, ya contados, se guardaban en sacos. Cada mes se encendía un gran horno que estaba en la azotea del Banco de México y se consumían millones de billetes. Algo infernal. El dinero es una abstracción, un símbolo, pero aquel símbolo se convertía en un papel sucio que había que quemar. Madura en el subsuelo la vegetación de los desastres, y a la altura de los desastres queman millones y millones de billetes viejos en el Banco de México. Para no cometer enfermedades, para no contraer enfermedades, usábamos unos guantes rojos de hule. Yo no podía contar bien, siempre me sobraban o faltaban billetes. Al principio aquello me angustiaba, pero después decidí que el mundo no se empobrecía o enriquecía más si faltaban 5 o 6 billetes. Por último, decidí no contar y me pasaba las horas componiendo poemas mentalmente. Al parecer, Paz no solo los componía mentalmente, sino que también empezó a contar sílabas con mayor exactitud que los montones de inservible papel moneda. Y ahí a esa época se remonta la escritura de esta delicia, pero también la fundación de la revista Taller y los deslumbrantes poemas de esa primera época. No quisiera entretenerme más calando este epistolario, pero sí me gustaría concluir diciendo que hay unas cartas que tienen que ver, que cruzan precisamente el tema que ha expresado Jaime Labastida en relación con el Poesía en Movimiento, donde en una carta del 6 de junio de 1968, Paz
habla a Martínez del tema de la novedad, la juventud y la lozanía, el cambio en la literatura, y alude a ese tema desde, solo leo las 3 primeras líneas: tu carta nos alcanza en estas soledades de los Himalayas, no menos hermosas que las de Góngora y más transparentes, más altas. Y a propósito del tema de la literatura joven, un tema difícil: el criterio meramente biológico de juventud no es aplicable a la literatura. Lo que cuenta es el cambio, independientemente de la edad. El viejo Whitman, tanto como el adolescente Rimbaud, el Mallarmé d'Ancudede o el joven Apollinaire. La literatura es joven cuando los autores, sean jóvenes o viejos, cambian el lenguaje de una época en el sentido más amplio y radical de la palabra, la visión del mundo y de las cosas. Una época es un lenguaje, continúa Paz, y ese lenguaje se manifiesta por igual en el teatro y en la pintura, en la ficción y en la poesía. Otro tema, otro rastro distintivo de la nueva literatura es su carácter crítico, crítica de la sociedad y crítica del lenguaje, poesía crítica, a la inversa de lo que ocurrió con la literatura revolucionaria del pasado inmediato. La nueva literatura, por ser crítica, es realmente rebelde y profundamente revolucionaria. No critica abusos y desviaciones como Martínez Guzmán o Azuela, sino que muestra las estructuras profundas de la mentira que nos ahoga y profana los valores. Esta crítica profanadora también opera en un sentido distinto a la de contemporáneos. No es en rigor destinada a preservar el lenguaje, sino a violarlo. Profanación y violación son, no obstante, maneras negativas de describir a la nueva literatura. La violación es un rito y la profanación una suerte de consagración. Al calor de la amistad representa una coincidencia singular la publicación de este epistolario. Se da la conjunción de 2 figuras entrañables y eminentes de la literatura y de la poesía mexicanas que supieron reconocerse recíprocamente desde su juventud y darse la mano en más de un sentido a lo largo de varias décadas. Cuando 2 o más personas se dan en esta forma las manos, se establece un círculo o una cadena mágicas. Nosotros que nos encontramos abrigados por ella, solo podemos recibir su energía con gratitud. Muchas gracias. Hará uso de la palabra a continuación don Eduardo Lizalde. Está bien. Bien, pues no quiero llover sobre mojado y repetir muchas otras cosas que ya en el oportuno itinerario de Octavio Paz ha hecho Jaime Bastida y otras cosas que ha dicho Adolfo Castañón. Hemos escrito, leído y dicho tanto sobre Octavio Paz a lo largo de toda la vida, lo seguiremos haciendo, que no sabe uno por dónde tomar una obra tan vasta, tan compleja y tan sorprendente en una pequeña intervención. Decía, algún escritor afirmaba que Pablo Neruda, en cuya torrencial obra poética abundan los textos violentos, era en el trato personal una especie de volcán taciturno. Y Octavio Paz, por su parte, muy distinto como poeta, pero también torrencial, prosista y poeta y ensayista, era igualmente un volcán, pero nunca taciturno, sino un volcán en perpetua actividad, un desmontador de almas sociales y un hombre en llamas, como decía Ortega al describir a Miguel de Unamuno. Apasionado y luminoso descubridor desde la juventud, e incómodo perpetuo, como se describía él mismo, Octavio conmovió durante más de medio siglo
a los aletargados sectarios y conformistas de todas las escuelas y se enfrentó a los dogmáticos y convencionales sacralizadores de todas las ideologías en México y en el mundo. Como lo hemos sabido quienes lo tratamos de cerca y lo leímos durante las últimas décadas de su vida, Octavio Paz se hallaba siempre en pie de guerra intelectual. Y no era posible, aun en cordiales conversaciones amistosas o privadas, hablar con él sin entrar en permanentes confrontaciones dialécticas de asuntos estéticos, políticos o morales. Hablar con él era siempre un deslumbramiento y un combate en el que a veces él mismo se hallaba en guerra con muchas de sus propias convicciones y provisorios juicios de carácter filosófico, histórico o poético. Ya decíamos, cuando se le otorgó el Premio Nobel en 1990, que la obra del poeta y escritor de genio, del ensayista y el pensador de originalidad asombrosa que es Octavio Paz en el mundo, no requiere a estas alturas mayores reconocimientos y elogios como los que se le han prodigado, sino de lectura inteligente de su oceánica y luminosa producción, cuya lectura ni siquiera han iniciado, lo ha dicho bien Enrique Krause, sus mezquinos y medianos adversarios que aún merodean en nuestro medio periodístico y literario. A nadie puede sorprender hoy, por ejemplo, que al leer ese libro magistral, quiero recordar este hecho, El arco y la lira, que se editó en 1956, su contemporáneo y después íntimo amigo Julio Cortázar, que no lo conocía aún personalmente, señalara ese libro como la obra maestra suprema del pensamiento, del arte literario y crítico de la lengua española y como el seguro paso del joven poeta al galardón internacional que solo se le otorgaría casi 4 décadas más tarde. Y ya, mucho más tarde, también en unas páginas de los años 70, escribía Julio Cortázar, que se declaraba conocedor y admirador de la obra entera de su amigo, lo siguiente: a lo largo de 30 años, la obra de Octavio Paz ha sido para mí esa estrella de mar que condensa las razones de nuestra presencia en la tierra. Poeta ante todo, es decir, cazador de ser, Paz posee esa rara cualidad que solo se encuentra en un Valéry, en un T.S. Eliot, el poder de hacer coexistir paralelamente y sin choques el canto poético y la reflexión analítica. Y hablando de la perniciosa tendencia a las especializaciones de las ciencias humanas contemporáneas que acaban por girar en el vacío, señalaba el autor de Rayuela: quizá para luchar contra eso, el pensamiento Octavio Paz, inseparable de su correlación sensual con el sol que cae sobre su máquina de escribir, con todo lo que lo rodea, se ha aplicado en estos últimos años a temas aparentemente tan distantes entre sí como el método de Claude Lévi-Strauss o el de Marcel Duchamp. Existe en Paz algo como una profunda necesidad de situar en una nueva perspectiva tantas instancias mentales, artísticas, políticas y morales que otros pretenden mostrarnos aisladas y con etiquetas diferentes. Tenía razón Cortázar. Sensualidad, vitalidad, universalidad, capacidad de análisis e integración artística de todo cazador de ser, de todo cultivador de esa cinegética ontológica que caracteriza la obra solar del poeta, que alumbra y preside el ejercicio de su escritura entera. Por eso, aunque se intente lo contrario, no puede examinarse en compartimentos estancos o separados las ideas de Octavio Paz sobre la cultura, el arte, la filosofía o la historia, por un lado, y sus obras poéticas por el otro, porque ambas actividades se encuentran en él indivisiblemente conformadas. Su visión del mundo y su poesía se entretejen, se retroalimentan, se amamantan una a la otra. En todo arte,
pero especialmente en el de la poesía, es preciso aprender a realizar la lectura entre líneas. Si el arte del poeta es el de la sugerencia, el de las relaciones no expresas entre sensaciones, impresiones o cosas, si el arte del poeta es el de la sugestión o el de la sugerencia, el arte de la invisibilidad, como lo he dicho otras veces, no puede el lector aspirar a una lectura creativa o receptiva sin hacer uso del mismo arte. Hay que aprender a darle corporeidad, color y forma a lo invisible para penetrar una escritura que consiste en el ocultamiento de lo que esencialmente se intenta comunicar. Quiero decir con todo esto que la poesía de una generación brillante o de un autor excepcional exige fatalmente un largo tiempo de asimilación para la gran masa de los consumidores de literatura y para la no muy amplia cofradía de los investigadores y los críticos de la poesía. Paz es uno de los pocos poetas que ha leído con profundidad a todos los poetas importantes de nuestros últimos 4 siglos. A nosotros nos toca ahora leerlo a él de veras y no limitarnos solo a glosar sus libros y cantar su gloria. No hace mucho, recordaba yo en una charla que en los años 50, cuando el poeta no cumplía los 40 años de edad, ya era visto como el líder de la crítica y el arte literario por sus mayores contemporáneos. Señalo cómo deslumbró desde la juventud extrema a todos sus colegas de todas las edades, y que cercanos lectores suyos, como el español Max Sau, nacido 10 años antes que Octavio Paz, y amigo cercano, afirmara: Octavio no es solo un fenómeno literario, es un vidente. También recordaba yo, en una presente exposición televisada para el Instituto Cervantes de Madrid, en un encuentro con su más notorio traductor de su poesía a la lengua inglesa, Elliot Weinberger, que hombro con hombro se ocupó con el poeta de verter al inglés casi toda su creación lírica. Weinberger me dijo en Berlín hace 7 años, cuando yo opiné que había en México muchos grandes poetas merecedores de ser traducidos. Sí, ya lo sé, me dijo Weinberger, hay muchos poetas, pero la obra de Paz es los Himalaya. Asiste la razón a Weinberger, y un joven que oyó este comentario por la radio o la televisión me lo acaba de recordar en una carta. La obra del poeta excepcional, del escritor de genio, del ensayista y el pensador de asombrosa originalidad que es Octavio Paz en el mundo, no requiere de mayores elogios a estas alturas, sino de lectura inteligente. Octavio Paz no es una isla luminosa en la cultura mexicana del siglo XX, sino el centro de asimilación y de irradiación de una herencia secular, el punto de reunión y de partida de todas las corrientes creativas que dan al panorama espiritual mexicano su diversidad y riquezas actuales. Sin la inagotable curiosidad intelectual, la poderosa sensibilidad artística, la independencia de criterio, la aptitud descubridora, también la generosidad que hay en la obra de Paz, otra sería hoy nuestra cultura. Sigo pensando que pese a las luminosas generaciones y contingentes de grandes escritores que lo rodearon, el siglo XX va a terminar siendo el siglo de Octavio Paz, y no solamente en la lengua española. Por último, hará uso de la palabra don Jesús Silva Herzog Márquez. Muchas gracias. Quisiera participar en esta celebración de Octavio Paz en la Academia Mexicana de la Lengua
con un apunte sobre las aportaciones que Octavio Paz hizo a la manera en que podemos pensar la política. Sí, es cierto que siempre describió y acentuó su distancia de la política. También es cierto que en su ambición intelectual, en su ambición literaria, hay igualmente una profunda ambición política. En algún momento él llegó a lamentar que volvía a escribir de la política. Me había hecho yo la promesa personal de no volver a escribir sobre política y de la coyuntura política del país, y aquí estoy volviéndolo a hacer, volviendo a escribir de política. Paz se disculpa constantemente, pero reincide. En realidad, a pesar de todas las advertencias que hace Octavio Paz, la política es una idea fija, es una preocupación constante de su vida. Podríamos decir que fue una casualidad que el prólogo más extenso de todos los que presentan los tomos de sus obras completas, que el tomo más extenso el prólogo más extenso, es el que precisamente trata de recorrer su itinerario personal frente a la política, frente al Estado, frente al totalitarismo, frente al autoritarismo. En realidad, Octavio Paz se vio constantemente frente al poder, frente al desafío y las tentaciones de la política. Si el poeta cree que la palabra no es un decir, sino un hacer, reconoce en su escritura una forma de hacer historia, en rehacerla, en reimaginarla. Creo en ese sentido que una de sus grandes contribuciones intelectuales fue su capacidad para ensanchar los territorios de la imaginación política. En Paz hay esta gran ambición política, que no haya sido la ambición del político, no quiere decir que no sea en el sentido más limpio, en el sentido más antiguo, más profundo, más respetable del término, una ambición política. Cuidar la palabra era ordenar la ciudad. Ejercer la crítica era defender la libertad. Denunciar a los ídolos era oxigenar la vida pública. Reimaginar el pasado era palpar el sentido de la identidad, de la comunidad. Es cierto que advirtió que nunca hubiera escrito, que nunca se habría dedicado a escribir un tratado sobre el Estado, sobre la justicia, pero una y otra vez volvió a la política como una necesidad personal profundísima. Y es que las reflexiones de Paz afirman, por decirlo en sus propios términos, afirman una tercera voz para la política. Se ha escuchado desde siempre la voz histórica de la política, esa voz que habla desde la experiencia, es aquello que el propio Maquiavelo llamaba la realidad efectiva. Hoy se habla sobre todo desde una voz distinta, seguramente la podríamos describir como la voz geométrica, una perspectiva que desde Hobbes traza con líneas estrictas los contornos de la razón política, conceptos, silogismos con los que ha de edificarse la soberanía. La de Paz frente a la política es otra voz, más que ser una voz que viene de la historia, es una voz que viene de la memoria, una memoria que tiene la imaginación en el centro. Contra la lógica aristotélica, contra la trampa de la definición hermética, la conciliación de la imagen, la evocación de la poesía. Desde luego no es que se trate de una voz que cierre los ojos a la historia, que le dé la espalda a la razón.
pero es un recuerdo capturado con el lenguaje del símbolo y es razón que reconoce la verdad contraria. Sabía Octavio Paz que la política podía ser una maldición para el hombre de letras. La historia de la literatura moderna, dice, desde los románticos alemanes e ingleses hasta nuestros días, es la historia de una larga pasión desdichada por la política. De Coleridge a Mayakovsky, la revolución ha sido la gran diosa, la amada eterna y la gran puta de poetas y novelistas. La política llenó de humo el cerebro de Malraux, envenenó los insomnios de César Vallejo, mató a García Lorca, abandonó al viejo Machado en un pueblo de los Pirineos, encerró a Pound en un manicomio, deshonró a Neruda y Aragón, ha puesto en ridículo a Sartre, le ha dado demasiado tarde la razón a Breton. Pero sabía también que la política, no podía ser ignorada. Un hombre que edificó con ensayos y poemas toda una civilización no podía dejar fuera de sus meditaciones los peligros del poder, las perversas seducciones ideológicas, el apetito de comunidad o la experiencia de ser libre. Habitar a plenitud el siglo XX no permitía eludir el fenómeno totalitario. Ser mexicano no permitía ignorar la revolución y a su ogro. Escribir exigía pelear. Sus reflexiones políticas no son espejos para príncipes, no dan consejos al gobernante, no bosquejan la legislación ideal, pero ofrecen un marco para pensar la política, para vivirla, para encararla, para imaginarla. 3 nociones cruciales son el centro del imaginario político de Octavio Paz: la noción de libertad, la noción del presente y la noción del nosotros. ¿Qué es la libertad para Octavio Paz? Podría decirse que definirla es ya falsearla. Noción indómita que no acepta la jaula de un concepto. Es libre el hombre que dice no, el que se niegue a seguir el camino y da la vuelta. La libertad se inventa al ejercerse. Como Camus, Paz afirma que la existencia misma es rebelión. El poeta no sigue el trazo de los técnicos que reducen la libertad a un escudo que nos resguarda del Estado, que levanta una cerca para el disfrute solitario del placer. La libertad no es apartamiento, es insumisión, rebeldía. La libertad es alas, es viento entre hojas detenido por una simple flor y el sueño en el que somos nuestro sueño. Es morder la naranja prohibida, abrir la vieja puerta condenada y desatar al prisionero. Esa piedra ya es pan, esos papeles blancos son gaviotas, son pájaros las hojas y pájaros tus dedos. Todo vuela. Decir que la libertad es morder una naranja prohibida, que es abrir una puerta condenada, es poner en evidencia la distancia que lo separa del liberalismo hegemónico. La libertad de Paz no es refugio frente a las invasiones del poder, no es el templo de un propietario, es insumisión. El liberalismo puede ser una política hospitalaria, pero nada dice sobre el origen, sobre el significado de la vida. Más aún, las rutinas liberales pueden ser somníferos. Paz comparte la sospecha de Tocqueville. Podemos estar bien pertrechados contra los abusos del poder y utilizar la protección para rascarnos la panza. La urbanidad liberal puede ser también una forma de apartarnos del otro. El liberalismo, dice Paz, fundó la libertad sobre la única base que puede sustentarla, la autonomía de la conciencia y el reconocimiento de la autonomía de las conciencias ajenas. Fue admirable y también terrible. Nos encerró en un solipsismo, rompió el puente que unía el yo al tú y ambos a la tercera persona, el otro, los otros.
Entre libertad y fraternidad no hay contradicción, sino distancia. Una distancia que el liberalismo no ha podido anular. Fin de la cita. No ha podido liquidar la distancia porque no ha completado su inmersión en el otro. En Piedra de Sol, Octavio Paz describe esta necesidad, encontrar al otro. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, de mí, siempre horizonte. Vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta. Paz tocó los cordones contrarios de la política, las razones de la libertad y las tradiciones de la comunidad, los derechos del individuo y el abrazo de la hermandad. No es extraño que encontrara en Cornelius Castoriadis la pista de una renovación filosófica, puesto que ahí la imaginación tiene carácter constituyente. La crisis de nuestra civilización es el agotamiento de la imaginación, el vacío de sentido, la imaginación seca, el conformismo jactancioso. La democracia que defendía Castoriadis no era el seco ritual de las elecciones, sino la viva civilización de las interrogantes, la casa de las puertas abiertas. Paz pudo seguir ese manual para conservadores, liberales, socialista que redactó Leszek Kolakowski. Un conservador sabe que las mejoras son costosas, que cada reforma tiene su precio, duda que la supresión de las tradiciones nos hará más felices y desconfía de las utopías. Abomina sobre todo a quienes pretenden usar la maquinaria del poder para encaminarnos al paraíso. Un liberal exige que el Estado garantice nuestra libertad, no que asegure nuestra felicidad. Finalmente, un socialista rechaza enérgicamente que la desigualdad sea una condena irremediable. Que la perfección sea inalcanzable no significa que nada pueda hacerse para disminuir la opresión. Frente a la tiranía del o, la utopía del y, el derecho a no escoger. Así lo pone Paz en un poema. Elegir es equivocarse. Paz no eligió. Fue un romántico, un liberal, un conservador, un socialista, un libertario, todo al mismo tiempo. Defendió la libertad y la democracia representativa al tiempo que rechazaba la idolatría de la razón técnica y el progreso. Apreció el flujo de las tradiciones, temió el estrépito de la revolución, anheló un mundo fraterno. Buscando eso, la fraternidad, Octavio Paz encontró al presente. Los contrarios solo se concilian en la plenitud del hoy vivo, la presencia. En Cántaro Roto escribió: hay que soñar hacia atrás, hacia la fuente, hay que remar siglos arriba, más allá de la infancia, más allá del comienzo, más allá de las aguas del bautismo. Echar abajo las paredes entre el hombre y el hombre, juntar de nuevo lo que fue separado. Vida y muerte no son mundos contrarios, somos un solo tallo con dos flores gemelas. Hay que desenterrar la palabra perdida, soñar hacia adentro y también hacia afuera, descifrar el tatuaje de la noche y mirar cara a cara al mediodía y arrancarle su máscara, bañarse en luz solar y comer los frutos nocturnos, deletrear la escritura del astro y la del río, recordar lo que dicen la sangre y la marea, la tierra y el cuerpo, volver al punto de partida. Ni adentro, ni afuera, ni arriba, ni abajo, al cruce de caminos, a donde empiezan los caminos. Porque la luz canta con un rumor de agua, con un rumor de follaje canta el agua, y el alba está cargada de frutos, el día y la noche reconciliados fluyen como un río manso. El día y la noche se acarician largamente como un hombre y una mujer enamorados. Como un solo río interminable bajo arcos de siglos, fluyen las estaciones y los hombres. Hacia allá, al centro vivo del origen,
más allá del fin y comienzo. Me detengo en una imagen, el día y la noche reconciliados. Un río manso donde fluyen un hombre y una mujer que se acarician enamorados. Ahí, en ese presente que fluye, están todos los siglos, se desploman todas las paredes, se junta todo lo que fue separado. La imagen aparece en varios poemas. Entre la noche y el día hay un territorio indeciso, no es luz ni sombra, es tiempo. El día gira y se deshoja, lima los confines de las cosas un río oscuro. El presente, ese territorio que no puede atarse a nada, lima los confines de las cosas. El presente es perpetuo, dice y vuelve a decir Octavio Paz. Lo es porque no es instantaneidad, sino confluencia de todos los pasados y la posibilidad de todos los futuros. En el presente viven todos los tiempos. Siempre es el mismo día, la misma noche, siempre. ¿Cuándo? Pregunta Octavio Paz. ¿Quiere saber dónde está? Y no ve la brújula, mira el reloj. ¿Qué tiempo es este? Más que el planeta que habitamos, debemos descifrar el tiempo en el que estamos, el tiempo que somos. La patología que horrorizaba a Paz era esa tendencia de darle la espalda al presente. Por una parte, una política de la inautenticidad que niega el presente, esas geometrías extrañas que ignoran la circunstancia por convicción. Ese fue el padecimiento histórico de México. No encontramos una política que reconociera nuestra forma. Copiamos, tradujimos, importamos. No fundamos en nuestro presente la política. La tercera palabra del imaginario político de Octavio Paz es la palabra nosotros, una palabra que nos hemos empeñado en negar o en falsificar. A eso se entrega la reflexión política, histórica de Paz, en detectar la negación, en revelar las falsificaciones para restaurar un nosotros vivo, auténtico y abierto. Ni el olvido de la pertenencia, ni la petrificación de la identidad. Si Octavio Paz no puede ser ubicado como un liberal ortodoxo, no fue tanto, a mi juicio, por el embrujo de la revolución, sino por la seducción de la pertenencia. La comunión fue su sed primera y resultó permanente. El poeta dice desde 1943, parte de la soledad, movido por el deseo hacia la comunión. Siempre intenta comulgar, unirse, reunirse, mejor dicho, con su objeto, su propia alma, la amada, Dios, la naturaleza. En sus escritos sobre arte, y estando precisamente en este museo, puede detectarse precisamente cuál es la naturaleza de su reflexión sobre el nosotros. La convicción de que el nosotros nunca puede ser una entidad en aislamiento y en enemistad con el otro, sino por el contrario, una identidad que se alimenta de lo extraño. El otro es una dimensión constitutiva de la conciencia histórica. Aquel que no la tiene es un ser inerme ante el extraño. Por eso la noción de identidad de Octavio Paz no es la identidad de una tribu que se pertrecha, la del imperio amurallado, la del miedoso frente al extraño. La clausura de las fronteras puede ser primero esterilidad, pero será después suicidio. Identidad abierta al otro, pero también en combate contra sí. La nación para Paz no es la alianza de las generaciones a lo largo de la historia, sino tal vez su opuesto, la reiteración de cismas, el hábito de los sacrilegios, la multiplicación de las rupturas. Esa es, por ejemplo, la grandeza que observaba en Rufino Tamayo. Este artista del instinto
y sobre todo de la crítica. La creación, escribe Octavio Paz viendo sus lienzos, implica una actividad crítica en diversos niveles. El artista está en lucha con el mundo y en un momento o en otro de su vida ha de poner en tela de juicio la realidad, la verdad o el valor de este mundo, en lucha con las obras de arte que los rodean, contemporáneas o del pasado, y sobre todo y ante todo, en lucha consigo mismo y con sus propias obras. De ahí la admiración por la ruptura de Tamayo. La heterodoxia del crítico que se expresa en el color y la textura sin distraerse en manifiesto. Extraño bicho la comunidad. Su salud no depende del alimento, sino de veneno, el ácido que al desintegrarlo lo vivifica. George Orwell decía que el nacionalismo era el hambre de poder templada por el autoengaño. Paz le encontraba un hermano gemelo, lo llamó espíritu de sistema. Esto dice en El precio y su significación. Desde hace años sostengo una pequeña e intermitente polémica no contra este o aquel artista, sino contra dos actitudes que me parecen gemelas, el nacionalismo y el espíritu de sistema. Ambos son estériles y ambos convierten en desierto aquello que tocan. Los dos son enfermedades de la imaginación y su verdadero nombre es mentira. Uno expresa en su arrogancia un sentimiento de inferioridad, el otro en su certidumbre un vacío intelectual. Mentira pasional, mentira razonadora. La función del nacionalismo es ocultar una herida, esconder una carencia, disfrazar una realidad que nos avergüenza. Es una mentira que nadie cree, excepto el que la dice. Por eso es peligrosa. Principia como una falsa complacencia frente a nosotros mismos y una intolerancia ante los demás. Termina con un descubrimiento. Negamos a los otros porque no estamos seguros de nuestra existencia propia. El espíritu de sistema confunde la parte con el todo, la eficacia con la verdad y el culto a la autoridad con la disciplina. Nació del pensamiento crítico más valeroso y hoy repite fórmulas mágicas. Es un ritual y ahí donde conquista el poder, una inquisición. En política, la expresión más extrema del nacionalismo es el linchamiento y del sistema, la purga. Lo vio con claridad Octavio Paz. Ideología y nacionalismo son los precipicios de la identidad, ideas cerradas que decretan la comunión obligatoria, coartadas de la mediocridad a la casa de los impuros. Su respuesta no fue el refugio individual, sino el nosotros despejado y vital, mordaz e irreverente. Lo puede sintetizar estas 3 líneas de Octavio Paz. Llévame al otro lado de esta noche, a donde yo soy tú, somos nosotros, al reino de los pronombres enlazados. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias a los señores académicos por estar aquí. Gracias a Marilló, especialmente, a Ricardo Cayuela y a todos ustedes. Se levanta la sesión.